Todos aceptamos. Hermanos y hermanas, buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá. Empezamos esta historia. Tenemos a la hermana Nidia de Rovira del hermoso país de Panamá. Esta noche ella ha sido invitada para que pueda compartir con nosotros su historia en historia familiar. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar acá y vamos entonces a empezar. Hermana Nidia, bienvenida con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Ok, aquí estamos. Entonces, hermana Nidia, ¿podría contarnos, ¿verdad? ¿Cómo fue su niñez y dónde fue que vivió para que nosotros podamos conocerla mejor? Para que mi, Muy bien. Bueno, yo tuve una niñez bastante feliz. En mi familia no hay muchas niñas y entonces yo fui una niña muy esperada, pero mi mamá ya tenía varias niñas. Entonces, cuando nací, dicen que mi mamá dijo una niña y mis primos se pusieron tan contentos porque era una niña y dice que pusieron al frente de la casa donde vivíamos en un parque un letrero que decía es una niña. Entonces yo por mucho tiempo no tuve nombre y el sobrenombre que tengo en mi familia es niña porque no tenía nombre y todo el mundo me llamaba niña y estaban felices porque era una niña, pero mi mamá ya tenía tres niñas. Cuando yo nací, mi hermana mayor tenía 25 años, estaba casada y tenía cuatro hijos, sus cuatro primeros hijos. La otra tenía 18 y la otra tenía 16. Entonces yo fui una niña muy querida. Me crié con mi abuelita hasta los 6 años y tenía tres mamás. Mi tía materna, que era la hermana menor de mi mamá, mi abuela, mi mamá, y tenía mi nana también. Y fue algo bien chistoso porque yo me crié con mi abuela materna los primeros años y cuando llegué a mi casa tenía la crianza de mis otras hermanas y era como un choque, era algo chistoso. Me pasó algo hace poco, hace como 4 meses que me encuentro a mi hermana de sangre, la segunda, en el metro y entonces ella me dice, hermana, ¿cómo estás, hermana? Viene una hermana de la iglesia y entonces las presento y mi hermana de sangre le pregunta a la hermana, ¿y a qué capilla asiste? Y mi hermana, como no es miembro, se quedó así, dice, ¿de qué estaca es? Y mi hermana se quedó pensando y le digo, no, no, ella es mi hermana de sangre y no es miembro de la iglesia, le explico. Pero después me quedé pensando, ¿por qué nos decimos hermanas? Entonces mi hermana mayor me dice, es que como tú estabas pequeña y nosotras éramos mayores, nosotros te decíamos, diga que soy su hermana, que somos hermanas. Entonces nos acostumbramos no a llamarnos por nuestros nombres, sino a decirnos hermanas. Cuando llego a la iglesia, para mí ese término no fue nada del nuevo. otro mundo, porque yo a mis hermanas de sangre les digo hermanas. Muy bien, hermana, muchas gracias. ¿Y cuántos son en su familia? Nosotros somos 6 chicas. Mi mamá eh, no pudo tener los dos últimos varones, tuvo pérdidas, pero eran varones. Y somos 6 chicas, yo soy la número 4. De hecho, mi papá nunca nos decía nuestros nombres, él nos llamaba chicas, siempre nos decía chicas. Yo soy la chica 4 y hay dos después de mí. Y siempre se crió en la ciudad de Panamá. Bueno, yo viví con todos mis parientes. Yo andaba como gitana. Yo andaba por todos lados. Donde se mudara mi abuela, ahí yo estaba. Pero principalmente en la ciudad de Panamá. Y mis padres tenían negocios en Caledonia. Entonces mi esposo a veces para molestarme dice que yo soy de Caledonia. Le digo, sí, hay muchas personas que el lugar es un lugar muy folclórico, muy concurrido, y les parecería como una locura decir que es de ahí, pero realmente en el tiempo que yo era pequeña, que era la década del 70, eh, Panamá era un lugar muy seguro. Y ir de mi casa que quedaba por la cuchilla al negocio de mis padres que quedaba cerca del machetazo de Caledonia. Eso era como ir
de la capilla de Bellavista al Rey. Era algo bien seguro, bien tranquilo. Y pasé mis primeros años en el negocio de mis padres. Mi mamá nunca agarraba licencia de maternidad, ella era su propia jefa, así que ella daba luz, iba al hospital, nos dejaba con la nana un par de días, ella nos trataba y empezaba de nuevo a trabajar. Muchas veces nuestras cunitas y nuestros play, que antes se llamaban corrales, estaban en el restaurante de mi mamá y nosotros desde pequeñas aprendimos a trabajar las seis. Somos seis buenas cocineras. Es algo que heredaron entonces de su mamá. Cuéntenos un poquito de su mamá. ¿Quién era ella? Bueno, mi mamá era la segunda hija de una pareja de ellos vinieron en la década del 20 y algo a Panamá. Mi abuelita contaba que ella había llegado en un barco que transportaba gallinas acá a Panamá y que tenía 14 años y vino con su hermanita de 12 años. Y mi abuelo vino cuando tenía como aproximadamente 20 años. Mi abuela tenía muy buenas costumbres y no había ido a la escuela, pero él tenía una facilidad muy grande para los idiomas y aprendió a hablar algunas palabras en hebreo. De hecho, al final de su vida mi abuela hablaba tres idiomas. Hablaba francés, inglés y español. Y hablaba algo que era la mezcla de los tres que aquí en Panamá se conocía como el patuá, que creo que ya no existe, es un dialecto que se perdió, ¿verdad? Entonces, mis padres se dedicaban al negocio, siempre tuvieron negocios. Nosotras estábamos allí como quien dice, de ayudantes. Muchas personas admiraban a mi mamá por dos cosas. Uno, que ella era una mujer muy buena, muy extremadamente buena, y otra cosa, que era una mujer muy trabajadora. Yo recuerdo ya cuando ella era bastante mayor, un día le pregunté, mamá, ¿y es que usted no se cansa? Y dice, sí, yo me levanto con muchos dolores en el cuerpo, pero me levanto, hago mis oraciones, desayuno y empiezo el día y después se me quitan los dolores. Y era bien impresionante. Mi mamá no tenía ninguna religión, pero ella oraba al Padre Celestial, leía la Biblia y sobre todo el libro de Mormón. Nunca quiso bautizarse, nunca quiso compromiso, pero mi mamá leía mucho la Biblia y el libro de Mormón y hacía todos los días sus oraciones, tanto en la mañana como en la noche. Muy bien. ¿Cómo se llamaba su mamá? Mi mamá se llamaba Eufemia García, pero todo el mundo le decía Genia. Ese era su sobrenombre. Y si alguien hubiera preguntado por el nombre de ella, nadie la hubiera conocido, pero si decían Genia, todo el mundo la conocía. Mi abuela también fue famosa porque mi abuela tenía un restaurante y en aquellos tiempos, cuando Panamá estaba que antes de la guerra, posiblemente la Segunda Guerra Mundial, mi abuela y mi abuelo tenían negocios, tenían los restaurantes, tenían buses, tenían taxis y entonces ellos se dedicaban a hacer tamales, tamales de pollo y de puerco y ellos lo suplían a lo que hoy día se conoce como el Club Unión, que creo que en ese tiempo tenía otro nombre, pero sus clientes eran las personas ricas y famosas de este país. Como el país era bastante pequeño, yo recuerdo haber estado trabajando de chiquitita en un pedido para el Club de Unión de 2000 tamales para un, digamos, 23 de diciembre en la noche, ¿verdad? Y era que toda la familia trabajaba. Mi abuela se trajo parientes de ella del interior para trabajar y todos sus sobrinos trabajaban. Sus hijos no tanto, creo que la única que trabajaba bastante era mi mamá, aunque todos eran bastante trabajadores, pero en lo de la cocina mi mamá era como que le seguía los pasos a ella. No recuerdo mucho la sazón de mi abuela porque cuando ella ya estaba mayor, ella tenía quien le hiciera las cosas, pero dicen que cocinaba más rico que mi mamá. Y mi mamá cocinaba súper rico, así que
debió mi abuela cocinar como los ángeles. Y después, y pues usted aprendió, tiene esta cualidad, esta habilidad también de cocinar, ¿verdad? ¿Le gusta la cocina? Me encanta la cocina, pero más me gusta que la gente pruebe la comida y me diga qué le hace falta o si le gustó. Ah, muy bien, muy bien. Hermana, tiene una peculiaridad en el color de sus ojos, ¿verdad? ¿Esto es de alguno de sus parientes cercanos? Ambas familias. Mi abuela tenía ojos claros, su esposo tenía hermanas con ojos claros. En la familia de mi abuelo había pelirrojas, rubias y pelicastaños. En la de mi abuela habían rubios y pelicastaños. Pero tengo una raíz china por parte de mi papá. Su abuelo era asiático y parece que se unieron los genes de ambas familias y vino esta combinación. De hecho, creo que le di una foto por ahí que van a ver el verdadero crisol de raza. Bien, de hecho, vamos ahora a ver las fotos y usted nos va contando a quiénes son. ¿Está bien? Voy a presentar. Arranco mejor. Chao. ¿Quiénes son ellos, hermana? Ellos son mis hijos menores, mi yerno, mi esposo y yo. Hace poco tuvimos la bendición de ir a la conferencia y ese vestido que tengo puesto tiene una historia que la voy a contar. Resulta que en Panamá, para 1989, había una celebración en la capilla y yo me compré ese vestido porque yo estaba embarazada de mi primer hijo y me iba a poner ese vestido como en 3 o 4 ocasiones para ese diciembre, para la fiesta esa, para entregar los juguetes, porque era presidenta de la primaria, sí, de la primaria, destaca, en la fiesta de la familia y en la fiesta de Año Nuevo, y ese vestido lo iba a lucir de maravilla. Pero ¿qué pasó? Que vino la invasión y no pude lucir el vestido y fue un tiempo muy, muy doloroso, ¿verdad? Entonces, al año siguiente, yo estaba embarazada de nuevo. No miento, al año siguiente no estaba embarazada. Después del otro año ese estuve embarazada cuando mi hijo tenía 1 año y algo y me logré poner el vestido para Navidad y es con mi hijo el segundo, el que está al lado mío. Entonces ese vestido yo me lo puse el día de la conferencia para el día domingo para contarle la historia del vestido, que el vestido iba a ser estrenado en el embarazo anterior, pero fue estrenado en el embarazo de él. Mi hijo vive en Utah. Ahí estoy con mi esposo, con él, y esa es mi hija y su esposo que nos acompañaron también. Mire qué interesante historia, qué bonito. O sea que tiene los años el vestido, pero le queda muy bien. Y yo miré en el futuro, porque yo sabía que iba a quedar así de gorda. No, hermana, se ve muy bien. Aquí los dos en la conferencia. ¿Esta conferencia fue la de octubre? ¿La de la reciente? Sí, la reciente, sí. Muy Una bien. experiencia muy bonita. Me imagino que sí. Miremos. ¿Quiénes son ellos? Estos son mis corazones paraguayos. Mi nieta, que está al lado mío, ahí está mi hija, y al lado de mi hija está mi nieto mayor. Ahorita él tiene 15 años y la chica tiene 13. Estamos en la costanera, en Paraguay. En Paraguay no hay acceso al mar, pero hay unos ríos preciosos. Esta foto fue en pandemia. Esta foto fue para decirle a nuestro obispo que estábamos viendo la conferencia y estábamos, sin querer, los tres nos vestimos de azul y entonces dijimos que estábamos en combinación con el profeta. Estaban a sus lados todos. Exacto.
Esta es otra foto de la conferencia pasada, pero ese vestido también tiene una historia. Resulta ser que cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, estaba de moda la ropa de nuestras indígenas Nove Buglé, que parte de esos indígenas son de la provincia de donde es la familia de mi esposo. Entonces a mí se me ocurrió que podía, como estaba embarazada, ponerme uno de esos vestidos porque son bien amplios y bien cómodos. Cuando averigué el precio, casi me caigo para atrás. Entonces le dije a una amiga de mi mamá, ay, yo me iba a comprar una de esas que le llaman batas de chola. Batas de chola es el nombre común, pero realmente debe tener otro nombre en el idioma de ellos que no lo sé. Entonces ella me dijo, pero si quieres, compra la tela y la hacemos. Y yo digo, no, pero es que ellas las cosen a mano. Dice, no te preocupes, yo te corto la tela y tú la coses a mano. Entonces ella me cortó el vestido y yo lo hice. Todo eso es cosido a mano. Todo eso, solamente que yo combiné los colores que quería y me puse también la bata ese día, la conferencia del sábado, porque fue con mi hijo, el que vive en Utah, entonces también era un vestido conmemorativo para ese día. Muy interesante, hermana. Vamos a seguir viendo sus fotos, ¿está bien? ¿Y acá? Esa foto fue tomada el día de mi aniversario de boda no recuerdo. Estábamos todavía en pandemia y eso es afuera de mi casa. Tengo una jungla en mi casa, en la parte de adelante que digo que es mi finca. Mide metros de largo y metro y medio de ancho y ahí siembro de todo. Y entonces nos tomamos esa foto al llegar de la capilla. Muy bien, qué bonitas. Ah, bueno, esta foto es muy antigua. Estaba más delgada. Así estaba yo antes de la pandemia. Después de la pandemia vienen otras fotos en la capilla de Bellavista. Ay, wow, esta foto la tuvo que haber escogido mi esposo. Creo que es mi cumpleaños número 51, si mal no recuerdo. Estaba Muy mi bien, esposo sin barba. Esta foto fue hace 3 años en Paraguay. Fue tomada en un lugar donde la representación es la unión de los dos continentes. Es un monumento muy bonito. Nos gustó y entonces nos las tomamos cerca de Brasil porque a mi hijo en Paraguay piensan que es brasileño y entonces era uno de los últimos días que íbamos a estar allí y entonces tomamos esa foto para recordar muchas cosas. Teníamos mucho tiempo que no lo veíamos. Ah, esta foto es muy conmemorativa. Nosotros estábamos participando de una boda y la boda era en el área donde está el templo hoy día. Es el templo de Cárdenas. Mi esposo seleccionó esta foto porque en ese tiempo ese transporte que está ahí atrás eran los únicos buses que llegaban hasta allá, hasta Cárdenas. La compañía se llamaba Saca. Hoy en día esos buses no existen. Entonces yo cuando veo fotos así de ese tiempo digo, wow, qué pifia los 90. Ahí eso hace como 28, 29 años de esa foto. esta foto. Esta foto creo que también la escogió mi esposo en Paraguay, en un lugar que es como un complejo deportivo, pero de lujo. Y entonces de broma, le digo yo, vamos a tomarnos una foto porque quién sabe cuándo pasamos por aquí y nos tomaron esa foto. Creo que fue mi hija la que tomó esa foto.
Esa foto fue recientemente, había pasado la pandemia en la capilla de Bellavista. Bueno, a nosotros nos gusta viajar mucho, ¿verdad? Esta foto fue en Argentina. Estábamos disfrutando el sol de Argentina, en ese momento no estaba tan frío y estábamos paseando. Había mucho sol ese día. Esta foto es la más preciosa que podemos tener en la familia. Hace poco mi hija posteó esta foto en, no sé mucho las redes sociales, creo que en Instagram. Resulta ser que hay una historia muy bonita tras esas dos fotos porque mi suegra y mi mamá cumplían el mismo día, el 19 de diciembre. Entonces mi hija tuvo la oportunidad de conocer a su abuelita paterna hasta los 4 años, pero mi mamá falleció cuando yo estaba embarazada de mi hija. Entonces, en mi familia habían pasado 19 años que no nacía una niña y nace mi hija. Entonces, todo el mundo dice que mi hija se parece a mi mamá por la forma de los ojos y el tono de la piel, pero mi esposo siempre dice que se parece a su papá, a la mamá de él, porque mi suegra era bajita y mi hija mide unos 55. Entonces mi hija puso la foto, las posteó y todo el mundo quedó llorando de ambos lados, tanto de la familia del papá como la familia de la mamá. Pero pasa algo particular con estas dos abuelas, eran mujeres extraordinarias. Mi mamá, se divorció de mi papá cuando yo tenía 11 años y mi suegra quedó viuda con 4 hijos. Creo que mi esposo tenía 18 y ambas mujeres eran muy buenas. Compartían sus alimentos con todo el que llegaba a la casa, todas las personas que llegaban a su casa, de ambas de ellas, no se iban si no comían. Tengo un cuento de una tía, una prima de mi mamá, que ella decía que ella llegaba a la casa de mi mamá y no había comida hecha, y mi mamá le decía, siéntate Marcela, que voy a hacer una sopa, y la obligaba a quedarse hasta que terminara la sopa, porque Marcela no se podía ir sin comer. Y de la casa de mi suegra también nunca nadie se iba sin comer. Pero creo que la historia se repite porque mi hija tiene una suegra que cumple el mismo día que yo y somos igualitas con la comida. Nadie se va de la casa si no come algo. Qué bonito, qué bonito. Allí está el verdadero crisol de raza. La chica que está de negro con blanco es mi hermana, que es un año menor que yo. Ella es quemadita, tiene ojos color miel, su cabello era castaño, pero ahora se lo pinta de todos los colores. Al lado estoy yo, que ya todos me conocen como soy. Al lado mío, de pantalón oscuro, está mi hermana, la menor de todas, y es la más alta. Ella tiene ojos verdes, pero es chinita. Mi hermana, la que está al lado de ella, es mi hermana la segunda, que es chinita y su cabello es rizado. La otra, la que está aquí al lado, ella, su cabello siempre ha sido claro, pero ahora con canas se ve cenizo. Entonces mi hermana, la del pantalón claro, ella es enfermera jubilada, una mujer muy buena. Mi hermana que está al lado de ella es la hermana mayor, tiene ojos claros, su cabello es castaño, su nariz es muy finita. Y al lado de ella, que es la última, es mi hermana que es trigueña, que su tez más bien parece como de gitana. Y sus ojos son grandes como los de mi mamá. Entonces hay tres con ojos claros, casi cuatro, porque una tiene ojo color café y las otras dos lo tienen súper negro. Y es que todas son mujeres, ¿verdad, hermana? Dos, cuatro, seis. Somos 6 cocineras, ya le dije. Un buen restaurante. Bueno, todas tenemos diferentes profesiones. Ahí está mi mamá, mi abuela y mi tío.
Mi mamá era mayor que mi tío, pero mi tío era mucho más grande, del tamaño de mi abuelo. Mi abuelo era bastante alto y mi abuela era pequeñita. Y mi mamá nunca le gustaba tomarse fotos. No sé cómo ese día la atraparon tomándose fotos con toda la familia. Y mi abuela, le pusieron ese día el corsage, los dos rubios de ella, eran los más quemaditos. Mi mamá, ella se dedicó al negocio, siempre tenía negocio, hasta que decidió poner restaurantes. Y mi tío era explosivista. Él fundó la escuela de explosivistas aquí en la ciudad de Panamá y trabajaba para la Guardia Nacional y él fue escolta de generales como el general Noriega. Ese es mi tío favorito, uno de los hermanos menores de mi papá. Él se llamaba Eusebio y todo el mundo le decía Chevo. El tío Chevo era un tío a todo dar. Mi tío tiene 11 hijos y de sus 11 hijos, solo una es una chica. Todos los demás son varones. Y todo el mundo decía que yo era su sobrina favorita y que yo era la hija mayor de él. Muy dedicado ese hombre, muy trabajador, sumamente trabajador. Tenía un defecto, que tenía un corazón muy grande y había muchas chicas en ese corazón, pero era muy trabajador. Ahí está mi tío, vestido como interiorano. Todo el mundo se reía porque, están viendo el físico de él, porque mi abuela paterna tuvo 11 hijos y de sus 11 hijos, solamente la tía Silvia y mi papá salieron latinos, los otros salieron chinos. Por eso se le ven sus rasgos chinitos. Esa es mi tía Olga, es la hermana mayor de mi mamá. Ella estaba en esa foto con su corazón. Resulta ser que perdón, mi tía tuvo tres hijos y su hijo mayor murió en un accidente automóvil. Bueno, fue un automóvil que lo invistió y él estaba participando en una carrera de motociclistas y dejó ese bebé y una niña de 2 días de nacida. Entonces ese era el corazón de mi tía, su Guillermo. Muy bien, hermana. Son las fotos que teníamos. Qué hermosa familia, qué grande familia, ¿verdad? Hermana Rovira, ¿por qué ama usted tanto el templo? Wow, esa es una pregunta muy difícil de responder porque tengo muchas razones por la cual armar el templo. Bueno, el templo para mí es, en resumidas palabras, el amor de Dios en la tierra, porque a través del templo nosotros podemos hacer los convenios más sagrados para estar con nuestro Padre Celestial. El templo es un lugar de paz y es un lugar en el cual nosotros podemos servir al Señor con todo el corazón. Es un momento de consagración para mí. Yo no sé si algunas personas de las que están aquí me han escuchado, de las que me conocen. Yo siempre, cuando estoy en el templo, soy obrera en el templo. Cuando estoy en el templo como obrera, pienso en servir al Señor, y amar a los hijos del Padre Celestial a ambos lados del velo, ¿verdad? Tanto aquí en la tierra como allá, en el mundo de los espíritus. Pero cuando voy por una razón personal, le doy gracias al Padre Celestial por estar allí, porque antes no teníamos templo en Panamá y soñábamos con ir al templo. Entonces, para mí, estar en el templo como participante es algo maravilloso. Puedo ir muchas veces de obrera, pero me maravillo mucho cuando voy como participante porque confío y sé que las misericordias del Señor están siempre sobre la tierra. Muy bien. Hermana Rovira, ¿dónde tomó sus investiduras? ¿En qué En templo? Guatemala, Ok.
¿Y dónde Fue se a selló? Guatemala cuando me fui a casar. Ah, ok. Recuerdo que, pásalo con esto, también hay historia. Nosotros nos casamos y nos fuimos de una vez a Costa Rica. Planeábamos vivir en Costa Rica porque mi esposo tenía trabajo en Costa Rica y resulta ser que nos íbamos a ir por tierra hasta Guatemala por cuestiones del trabajo de él y porque pasó algún tiempo. No pudimos ir al templo de una vez porque en aquellos tiempos, si pasaba no sé qué cantidad de tiempo, ya teníamos que esperar un año para volver para irnos a sellar. Entonces, pasó que bueno, no pudimos y tuvimos que esperar un año, pero pasado el tiempo, decidimos irnos en avión. Ay, pasaron tantas cosas. Yo compré mi boleto, mi esposo no pudo comprar el de él, no sé qué enredo. La cuestión es que decidimos irnos por tierra y fue una travesía. Cuando nosotros llegamos a Guatemala, yo pensé que íbamos a llegar bien bonitos, bien listos y nos íbamos a sellar de una vez. Resulta ser que yo vi el templo y quedé impresionada, maravillada. Le digo a mi esposo, no, yo tengo que bañarme, tengo que entrar totalmente limpia al templo. Así que fuimos a bañarnos, a cambiarnos y no quería salir de ahí. Y había muchas cosas y yo sentía como que, ay, no voy a tener tiempo para aprenderlas, pero con el tiempo he visto la misericordia del Señor y sé que la práctica hace la perfección. Tanto así que cuando llegué a ser obrera, me sabía muchas de las ordenanzas porque iba mucho al templo, porque tener un templo en Panamá ha sido una bendición muy grande para nosotros porque primero teníamos que ir a Estados Unidos, luego a Guatemala, a México, a Guatemala, a Costa Rica, a Colombia, y ahora que lo tenemos aquí, yo vivo relativamente cerca del templo. En bus es como hora y media, pero realmente si tuviera un carro y no hubiera tanto tráfico, creo que en 25 minutos estaría en el templo. Yo soy capaz hasta de irme caminando si no tuviera la facilidad de transporte porque sé lo importante que es ir a adorar el templo. Muy bien. También sé que es obrera en el templo. Sí, ¿Cómo ha sido la experiencia? wow, esto no tiene comparación. A cada persona que está aquí viéndome, si no ha tenido la intención o la voluntad de servir en la casa del Señor, le diría que no se perdieran esa maravillosa y extraordinaria oportunidad. En el templo yo he visto milagros y veo milagros andando. Solamente el Señor y yo sabemos a lo que yo me refiero cuando yo veo a un hermano y digo, Él es un milagro del templo, ella es un milagro del templo. Un día tuve la oportunidad de ver a unos alumnos míos de institutos, los dos habían sido alumnos míos en diferentes momentos, estaban afuera del templo, pero no afuera del templo, sino afuera de los predios del templo, o sea, en la calle que da hacia la visita de todos los carros de todos lados. Entonces, yo iba saliendo y los veo y le digo, ¿qué hacen aquí? Y dice, hermana, es que vinimos al templo. Digo, pero ¿por qué no entran? ¿Por qué no suben? Dice, no, hermana, estamos bien aquí. Digo, no, pero pasen, ¿qué sentido tiene estar afuera aquí en la calle? Entren, suban. Y tenían carro. Y entonces los dos empezaron a llorar. Y no tenían que decirme nada, yo los conozco, así como el Padre Celestial conoce a sus ovejitas, ¿no? Y los abracé y les dije, chicos, la próxima vez que los vea, los quiero ver afuera, aunque sea en los predios, caminen, mediten, piensen y pónganse metas. Y los quiero ver sellados, los quiero ver allá adentro. Y para satisfacción mía, llegó un tiempo, no recuerdo qué tiempo, y un día los veo saliendo del templo. Habían cumplido las metas, entonces yo veo milagros, todo el tiempo veo milagros. El Señor ha sido muy misericordioso conmigo que me ha permitido ser obrera, ser las manos, los brazos, los oídos
y los pies del Señor aquí en la tierra para sus hijos. Muy bien, hermana. Entiendo, como usted dice, lo complicado o difícil que era viajar a Estados Unidos cuando no había templo, después a México, después a Guatemala, después a Costa Rica y después a Colombia, ¿verdad? Y ¿cómo fue cuando el profeta dijo un templo en Panamá? Wow, yo sabía que en algún momento iba a llegar un templo un poco más cerca, pero nunca pensé que en mi propio país. Voy a contar algo bien chistoso. Cuando tenía mis hijos pequeños, bien pequeñitos, todos los años planeábamos una excursión al templo. En ese tiempo era Guatemala, era casi imposible. Después estuvo un poquito más cerca en Costa Rica y estaban bien chiquitos todavía y no podía. No fue sino hasta cuando mi hijo mayor tenía como 12 años, la primera vez que fuimos a Costa Rica. Pero lo más chistoso del caso es que antes de todos esos años, yo todos los días hacía un ahorro, perdón, todos los años hacía un ahorro para ir, pero los números no daban, los números nunca daban. En cuanto el templo estuvo un poquito más cerca, no sé, el Señor abrió ventanas, cerró puertas, abrió todo y casi todos los años teníamos la oportunidad de ir como familia. Nunca fuimos en excursión, pero siempre teníamos la oportunidad de encontrarnos hermanos bondadosos que una vez que estábamos en Costa Rica nos decían, no, no paguen hotel, vengan acá y hospédense acá, porque como habíamos vivido mi esposo y yo en Costa Rica un tiempo, entonces teníamos muchos amigos que vivían en Costa Rica. Tal vez en Guatemala no hubiéramos tenido esa oportunidad, pero es que el Señor sabe cuándo llegan las bendiciones. Al llegar a un templo en Panamá, pues, ¿qué le puedo decir? Eh, Me hubiese gustado tener más tiempo antes para poder entrar más veces al templo antes de ser obrera. Muy bien. Hermana, ¿qué significa la historia familiar en su vida? Bueno, la historia familiar para mí es muy importante porque yo he construido mi propia historia familiar con mi familia. Voy a contar algo rapidito. Mi suegra un día fue a la estaca, ella era presidenta de la Sociedad de Socorro de su barrio, y fue a la estaca, y a mí me habían pedido dar una clase para esa estaca, que no era el lugar donde yo tenía que ir. Entonces yo di la clase y ella era una de las participantes. Llega a su casa y le dice a mi esposo, Robin, hoy conocí a tu esposa. Y él se le quedó mirando y dice, ¿cómo? Dice, sí, hoy conocí a tu esposa, la hermana se llama así, así, así. Y entonces él le dice, no, mamá, ella está casada y tiene dos hijos. Y dice ella, no, yo averigüé, ella es de Panamá, ella está soltera, así, así, y esto y lo otro, y dio toda la información mía, y él se quedó así y le dice, no, pero si yo la veo cuando llega con el esposo y los niños. Resulta que yo llegaba con mi cuñado y mis dos sobrinos. Entonces él me llevaba en su carro y me decía, mi amor, ¿a qué hora te vengo a buscar? Y yo decía, a tal hora. Así que mi esposo pensaba que mi cuñado era mi esposo y que los dos niños eran mis hijos. Entonces la cuestión fue que cuando él se dio cuenta que yo no era soltera, empezó a cortejarme, pero yo estaba haciendo mis papeles para ir a la misión. Entonces él conversa conmigo y yo le dije, hermano, muchas gracias, pero yo me estoy preparando para ir a la misión. Y él me dice, hermana, yo la voy a apoyar para que usted se vaya para la misión, pero cuando usted regrese yo voy a estar casado. Y yo me quedé como, no, yo dije, no, yo tengo que tomar una decisión. Y eso fue rodillas, rodillas y el Señor me contestó y bueno, aquí estamos. No fui a la misión, hice la otra misión. Entonces el Evangelio para mí tiene que ver mucho con la historia familiar porque hubo una madre inspirada para ayudar a su hijo. Dice él que él me había visto, pero como yo era casada, era vedada, pero cuando se dio cuenta que no, entonces él dice, bueno, yo voy a cortejar a la hermana, ¿verdad? Entonces, hablando con mi suegra, yo conocí muchas cosas de ella y me di cuenta que
era muy parecida a mi mamá, una mujer muy luchadora, muy trabajadora, muy recta, ella con varones, ella tuvo 4 varones, mi mamá con mujeres, y un buen día le pregunto la fecha y digo, no, esto no puede ser casualidad, 19 de diciembre es la fecha de mi mamá y mi suegra. Entonces, mi suegra crió sus hijos sola, con mucho trabajo. Ellos se graduaron de la secundaria, fueron a los primeros años de universidad, fueron a institutos, fueron a seminarios, fueron a una misión. Los 4 son misioneros retornados, los 4 sellados en el templo. Tengo mucho que agradecerle al Padre Celestial por la historia familiar, porque veo a los sobrinos de mi esposo, veo a mis hijos, y no puedo creer que una mujer tan frágil como lo era mi suegra, tan chiquita, tan delicada, haya un imperio espiritual tan grande. La verdad que amo la familia de mi esposo, amo mucho a mi suegra y tuve una madre muy especial. La historia familiar está muy conectada a la historia de todos nosotros. Tener hijos para mí es conocer más acerca del amor del Padre Celestial. Recuerdo que mi mamá siempre me decía, cuando tengas tus hijos vas a entender muchas cosas, y realmente es así. Muy bien, hermana. Y sabe, mi madre cumplía años el 19 de diciembre también. No puede ser. Mm. Madres Ella, extraordinarias en esa fecha. sí, sí, 19 de diciembre, solo que falleció el año pasado, ¿verdad? Pero también una muy buena mujer, muy fiel, ¿verdad? Y nos dejó un legado. Hermana, ¿cómo la historia familiar ha ayudado a construir su familia con bases fuertes, dejando un legado a sus hijos en el Evangelio? Bueno, hace poco casualmente hablaba con mi hija. Mi hija es un poco curiosa. Un día me pidió el diario mío y yo se lo di sin ninguna molestia. Se lo di porque ya yo tengo otro nuevo. La cuestión es que ella me lee cosas que yo escribí. Yo digo, yo escribí eso, no puede ser. Entonces me ha contado cosas que yo había olvidado. El Evangelio, la verdad que dulcifica muchos momentos de la vida de nosotros. Nosotros olvidamos muchas cosas, por eso están las escrituras, para que leamos constantemente lo que el Padre Celestial quiere de cada uno de nosotros. Si nosotros no tuviéramos el Evangelio, la verdad, no hubiéramos criado una buena familia. Yo le digo a todo el mundo, yo miro atrás y le pregunto al Padre Celestial, pero ¿cómo fue que hice esto? Yo, la verdad, no, o sea, humanamente no lo hubiera podido hacer. También mi hija me dice que las cartas que yo le escribo para ella son como las escrituras. Dice, mamá, sus cartas son como escrituras porque siempre me enseñan cosas, y conozco mucho de las escrituras según mi hija. Y cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo lo decía al Padre Celestial, yo quiero que más que me ayudes a estudiar, me ayudes a prepararme para cuando sea madre, porque segurito que me voy a casar con un retornado y él va a saber mucho de las escrituras y yo no quiero quedarme atrás. Entonces yo recuerdo que yo le leía a mis hijos la Biblia o el libro de Mormón como historia. Yo decía, había una vez un muchacho llamado Nefi y ponía mi sal y mi pimienta en las escrituras, y así ellos aprendieron las escrituras. Creo que es una manera un poco sencilla de enseñar, pero me surgió buen efecto porque gracias al cielo tengo 3 maravillosos hijos. Muy bien. Hermana, si describiríamos su trayectoria en historia familiar al buscar a sus antepasados, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Y cómo ha visto la mano del Señor allí? No ha sido fácil porque hay cosas de las cuales nosotros no tenemos control sobre eso, ¿verdad? Pero la historia familiar me ha ayudado a amar a mi familia tal y como es. Yo me crié con mi abuelita hasta los 6 años, mi abuela materna, y yo siempre
pensé cuando yo vaya al otro lado, voy a agarrar a mi abuela, la voy a besar, la voy a besar, le voy a decir que la amo, no sé qué, pero con historia familiar he aprendido a valorar mucho a mi madre. Mi madre era extraordinaria y si hay un familiar que yo pudiera darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí, sería mi madre, por enseñarme valores de servir, valores de compartir con el prójimo, valores de luchar por lo que uno quiere, porque yo conocí la iglesia siendo una niña, mi hermana mayor me llevaba y yo siempre le decía a mi mamá que me quería bautizar y mi mamá me decía, no, 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 nunca, nunca quería, nunca quería. Y un día le digo, ¿sabe qué? Me bautizo mañana. Dice, ah, ok, está bien. Y yo tenía 18 años y por tanto tiempo ella me había dicho que no. Y ese día, tranquilamente, cuando no le dije que me quiero bautizar, sino me voy a bautizar, entonces eso me dio a entender de que ella realmente quería que yo estuviera segura de lo que quería hacer. ¿Cuánto tiempo asistió a la iglesia sin ser miembro de la iglesia? Muchos años. Mi hermana me llevaba como cuando tenía, desde como 6 años. Y yo iba, venía, iba a las clases de instituto, iba a la escuela dominical. Ah, bueno, en aquellos tiempos, las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes se reunían entre semanas. Eran una pequeña casita en Bellavista, luego hicieron la capilla. Y bueno, yo conocí la iglesia en Bellavista cuando era solamente esa capilla donde íbamos. Con el tiempo, eh, asistí a Marcasa y resulta ser que yo asistí a Marcasa y tenía una asignación en la primaria. Era maestra de los valientes, una clase en los años 80 por allá. Y entonces yo estaba muy bien, pero nunca los misioneros se habían ofrecido a enseñarme el evangelio. Entonces en el pasillo un misionero me dice, hermana, ¿cuánto tiempo tiene de ser miembro de la iglesia? Y yo le dije, no, yo no soy miembro de la iglesia. Y todos los que estaban ahí en el pasillo se voltearon al oír eso. Y nadie jamás, nunca unos misioneros me habían ofrecido, hermana, ¿quiere escuchar las pláticas? Le digo, sí, tenía 18 años. Y me bauticé y resulta ser que acababa de salir de las mujeres jóvenes, entonces me dan un llamamiento en las mujeres jóvenes. Y fui líder de las chicas con las cuales yo compartía y conversaba. Así que muchas de las chicas dicen, ah, es que estábamos juntas en mujeres jóvenes. Le digo, no, yo era tu líder de mujeres jóvenes, porque realmente, yo no sé, el Señor confiaba tanto en mí que me dio de una vez llamamiento apenas me bauticé, pero era bien chistoso porque yo era una mormona seca. Y recuerdo que el día que yo me bauticé llovió mucho y uno de mis amigos se atrevió a decirme que porque yo pensaba, no, me dice, ¿por qué tú crees que está lloviendo? ¿Será que el cielo está llorando? Y yo me incomodé. Y él me dice, no, 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 yo solamente te quiero decir que te puedes morir ahorita mismo y vas directamente al cielo. Y más enojada me puse porque yo dije, no, yo no quiero morir. Pero entendí el concepto después. El Señor limpia nuestros pecados. Fue bien chistoso, pero tuve un barrio maravilloso, el barrio de Marcasa. Saludos para todos los de Marcasa que están viendo. Para mí, una familia maravillosa, mucha gente querida. Ahí están mis mamás, mis hermanas, mis tías, mis abuelas, todas las que tienen que ver con el Evangelio restaurado, que son maravillosas para mí. Muy bien, hermana. Tenemos acá hermanos de diferentes países. Algunos no tienen un templo en su país. ¿Qué les diría usted a ellos? Yo les digo que perseveren, que así como yo hacía una excursión mental todos los años, puedan hacerla porque algún día el Señor va a tener misericordia de ustedes. Para mí es una maravilla tener un templo a 1 hora y media de mi casa. No tienen idea de los sacrificios que hacen muchas personas de este mismo país para llegar al templo, pero una vez que están ahí, cambian totalmente. Yo he visto personas recuperar la salud, tanto física como mental y espiritual, dentro del templo. El templo realmente es la casa del Señor
y Él está allí y Él conoce cada una de las inquietudes, de los desasosiegos, de las esperanzas que tienen sus hijos que van a su casa y sé que hayan consuelo y testifico de eso. Muy bien, muchas gracias, hermana. ¿Hay alguna experiencia especial en historia familiar que quisiera contarnos? Bueno, voy a contar algo bien personal. Mi madre era muy linda, era una muñequita, pero a ella no le gustaban los vestidos largos. Ella siempre usó vestidos arriba de la rodilla. Y a mi hermana la enfermera y a mí nos decía que éramos unas viejas porque usábamos vestidos largos. ¿Y por qué tienen que usar vestidos hasta los tobillos? ¿Qué les pasa a ustedes? Y bueno, siempre ella toda la vida sus vestidos arriba de la rodilla. De hecho, tenía unas piernas muy lindas, así que ella tenía que lucir. Entonces ella de mayor empezó a tener problemas de la circulación en las piernas y usaba medias de nylon. Toda la vida yo usaba medias de nylon. Y yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que mi mamá usara un vestido largo. Mi mamá fallece y resulta ser que mi hermana había hecho la obra vicaria por mis antepasados. Y entonces yo me puse a trabajar en lo que había hecho mi hermana y vi que faltaban muchas ordenanzas y aproveché para meter los datos. Antes se podía hacer eso, meter los datos de toda la familia que pude haber hecho, pero mi mamá estaba viva. Mi mamá fallece y yo estaba embarazada y se me dijo que iba a tener una niña. Yo sabía que era una niña, yo en mi interior sabía que era una niña, pero había hecho la promesa de que si era una niña, mi mamá iba a hacer la obra por ella. Cuando mi hija tiene como 11 años, un día soñé con mi mamá y mi abuela. Estaban las dos juntas y estaban vestidas de blanco, con un vestido tan largo que llegaba más abajo de los tobillos. Y yo me sorprendí de ver a mi mamá con un vestido largo. Y le pregunto, mamá, ¿qué usted hace ahí? Y ella con su cara como siempre, tan limpia, me dice, ¿y tú qué crees que estamos haciendo? Estamos esperando. Y se me vino a la mente, Nidia, mi hija, tiene 11 años. Al año siguiente, créanme, que hicimos la obra vicaria, mi hija se bautizó por su abuela. Ellos están trabajando más que nosotros tras el velo. Seguro que sí. Hermana Rovira, si se dio cuenta, el tiempo se nos fue. Recuerda que hablábamos que iba a pasar así, ¿verdad? Y se nos ha ido. Pero también le comenté que tenemos personas acá que están avanzando en su historia familiar, tratando de hacerlo. Algunos se han frustrado, algunos están muy contentos porque están avanzando, ¿verdad? O algunos han dicho, ya no quiero hacer historia familiar. ¿Qué consejos nos podría dar usted? Bueno, en mi historia familiar yo tengo problemas porque hay muchos que vienen de otros países y no es posible encontrar eh, algo concreto, sobre todo mi pariente asiático. Yo le hablaba en estos días a un familiar que ellos se ponen primero el apellido, luego el nombre y luego el segundo nombre. No tienen segundo apellido. El apellido de la mamá lo pierden. Cuando vinieron muchos asiáticos a Panamá, muchos se cambiaron el nombre porque no era fácil de pronunciar. Entonces, tengo muchos datos que son erróneos, pero he tenido la oportunidad de ir avanzando poco a poco. Yo digo que Panamá es un pañuelo, porque todos nos conocemos. Entonces yo menciono algo y me dice una hermana, pero yo conocí no sé qué, y he unido con historias que hemos encontrado así, digamos, de casualidad, porque para el Señor no hay casualidades. Hemos encontrado cosas que son importantes para nuestra historia familiar. Entonces, vayan a los cementerios, hablen con las personas mayores,
lean libros, busquen libros de la historia de su país. Por ejemplo, yo sé que entre mis antepasados está un arquitecto que vino a Panamá a hacer unas obras de arquitectura y le pidieron que hiciera la catedral de un lugar. Y ya tengo entonces datos de ese señor, ¿verdad? No lo conocí, era el bisabuelo de mi madre, creo. Y cosas como esa. El Señor nos va a ayudar, nos va a permitir que podamos trabajar historia familiar, pero quiero que sepan que nuestros antepasados, al otro lado del velo, ellos están pidiendo porque tengamos oportunidades de trabajar con lo que tenemos y lo vamos a encontrar de una u otra manera. El Señor nos va a ayudar y ellos también están haciendo su parte. Es más, ellos trabajan más diligentes que nosotros porque no se cansan. Nosotros acá nos cansamos y el Señor nos va a ayudar a que podamos, ese tiempo que consagramos en historia familiar, a que podamos tener una familia sana, como yo he logrado tener mi familia. No puedo decir que estoy orgullosa de mis hijos, pero sí estoy satisfecha de mis tres hijos, porque cuando yo les hablo a ellos, yo no les pregunto cuándo vas al templo, yo les digo, ¿cómo te fue esta semana en el templo? Así me dicen, no, mamá, que no fui. Ah, o sí, sí fui. No les estoy obligando, les estoy solamente recordando que tienen que hacer su parte. Y estando allí, el espíritu de Elías se va a manifestar en cada uno de nosotros. Y yo testifico de estas cosas. Sé con todo mi corazón que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la iglesia verdadera. Sé que las personas que conocemos aquí en esta vida estuvieron con nosotros en la presencia del Padre y de alguna manera le dijimos al Padre Celestial, vamos a estar conectados allá y vamos a trabajar en historia familiar, en la obra misional, en todo lo que podamos. Y esto lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Poderosa su historia, hermana. Muchísimas gracias. Hemos podido aprender mucho de usted esta noche. Ha sido un honor conocerla. ¿Verdad? Voy a dar el tiempo a los que nos escuchan. Si quieren agradecer a hermana Rovira por su historia, quieren preguntarle algo a la hermana Rovira, este es el tiempo, hermanos. Pueden levantar su mano. Hermana Kenya de Carrillo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Disculpen que no abra la cámara. La hermana Nidia, la estimo mucho, la quiero mucho, es como si fuera parte de mi familia. Le agradezco mucho por su historia, muy linda, por sus testimonios y escucharla pues fue como casi si estuviera contando parte de mi historia también, porque muchas cosas de las que dijo me recordaban mucho también a, a mi mamá, a mi abuela y a mí misma durante mi niñez lo que contó. Y le agradezco, quiero es agradecerle realmente por todo lo que ha contado y por su testimonio. Me encanta cada vez que la veo en el templo, cuando nos topamos en el templo. Y gracias por su servicio como obrera. Sé no solamente el trabajo que hace por su familia directa, sino por todo lo que hace por nosotros y por todos los que están de este y del otro lado del velo. Que no se lo digo muy seguido, ella sabe que yo la quiero mucho. Un abrazo, hermana, y muchas gracias por compartir su historia. Gracias. No sé cómo lo hacen los chicos, creo que es así. Así lo hace, hermana. Muy bien, hermana Castro de Nicaragua. Tiene apagado su micrófono, hermana. Trate de encenderlo otra vez. Vamos a ver si yo puedo ayudar un momento. Bueno, mientras hermana Betty Castro activa su micrófono, ¿hay alguien más que quiere agradecer a hermana Nidia por su historia? Hermana Julia Ventura, solo tiene apagado su micrófono, hermana.
Todavía sigue sin micrófono. Vamos a ver si yo puedo ayudar. Vamos a ver. Ah, ok. Debe de buscar el micrófono. Ok, ahí Ahora sí, está. ¿Ahora Ahora sí? sí. ahora Ahora sí. sí. Oh, Vamos a dar Ya no la entonces el quería tiempo a hermana felicitar. Betty Castro y después a hermana Julia Ventura. ¿Ok? Ok. La Sí, ya quiero le tengo. felicitar a la hermana, pero me llama la atención el apellido Rovira. ¿Su apellido de ella o es paraguayo o es realmente judío o algo de dónde? Porque realmente es muy raro ese apellido y es de mucha importancia para que ella siga haciendo las investigaciones genealógicas por el apellido. Eso es lo que a mí me ha ayudado a mí. Yo no conocía a nadie de mi familia y solo por los apellidos he logrado muchas ordenanzas. Ya, y siempre, bueno, me hizo recordar también, un 19 de diciembre nació mi abuelita paterna. Wow. Bueno, el apellido Rovira es de mi esposo. Es de origen Oh, catalán y él ha averiguado mucho acerca de historia familiar. La historia de él es muy colorida también. Gracias, ok, hermana. ok, mucho gusto. Gracias. Ah, Yo, sí, hermana Julia, ok. su tiempo. Bueno, solamente Nidia, gracias por invitarme, por tenerme en tu corazón. Corrí hoy para llegar a la casa y qué bueno que lo pude alcanzar. Y gracias, pensé que te conocía, pero ahora te conozco mucho más y wow, he aprendido tanto también. Gracias por tu testimonio y por animarnos a la hora genealógica. Sé que tengo que seguir trabajando más. He hecho lo básico, mis padres, mis abuelos, pero sé que tengo que ir más, lo sé, lo he sentido tanto. Y sí trabajo en la obra genealógica, pero ayudo a una hermana que yo creo que ya estamos llegando a Adán y a Eva con todo. Hago cada 2 veces al mes, voy a hacer obra vicaria por las ordenanzas para ellos, pero sé que tengo que trabajar en mi familia también. Así que de una u otra manera sigo trabajando para cuando pase el velo no me vayan a echar tomates, ¿verdad? Como no hiciste nada. Ok, gracias por invitarnos, gracias hermanos por darnos este tiempo. Les quiero mucho. Gracias. A usted, hermana, por estar con nosotros esta noche. Qué bueno que junto conmigo haya aprendido mucho. Ok, ¿alguien más? Yo. Hermana Por Janet, acá, por acá. sí, Yo ya la vimos. quiero agradecer a Nidia, la verdad que antes, mucho antes de conocernos dentro del centro y muchas cosas, ellos me llamaban consuegra de mi corazón. Y hay una bonita historia y a raíz de eso eh, me hizo parte prácticamente de su historia. Agradezco mucho los días que pasamos en el templo. Cada vez que nos encontramos dentro del templo, tenemos algo que contar. Cada día se convierte en una experiencia para nosotras, de poder echar cuentos del pasado y de poder conocernos más, ¿verdad? Hace poco, entre tanto hablar con ustedes y conocer, nos dimos cuenta de que ella es prácticamente familiar de alguien que conocí en mi infancia. Y cuando llegué a casa le digo a mi mamá, me dice, wow, qué tan pequeño es el mundo. Entonces Nidia se ha convertido prácticamente en parte de nuestra familia. Le amamos mucho y ella lo sabe. Gracias. Gracias. Gracias, hermana Janet. Hermana Betsy Santana. Hola, hola hermana Nidia. Tengo un ratito de conocer a la hermana Nidia y a su hija. Las amo mucho. Hemos Gracias. tenido, hemos tenido la oportunidad de servir juntas en el templo porque también soy obrera y también su hija también trabajó conmigo. Y son muy especiales, su esposo también, sin saber que era miembro de la iglesia, trabajó conmigo, pero sí sabía que había algo especial en él. Su amabilidad, su no se preocupe, esto lo arreglamos. Y después fue que me di cuenta, muchos años después, que era el esposo de la hermana Nidia. Y también la hermana Nidia está emparentada con unas primas
Ujú. eh, sí, unas primas hermanas mías por sus papás. Y bueno, sé que ahí también van a conseguir ya una hija de su prima esa. Allá fuimos a la playa y ella logró crear su cuenta, le creé su cuenta y quedó fascinada con toda la gente que encontró, todos los García, todo eso que otro está trabajando, ella lo encontró. Entonces, mire como dice la hermana, este mundo, no solamente Panamá, este mundo es un pañuelo. Entonces, seguimos pues trabajando y nos inspira, esta historia que hemos escuchado siempre, nos inspira a seguir trabajando, a hacer más, a querer ir al templo siempre, a tomar la determinación, porque eso es lo importante, que si no tenemos que ir a pie, como dice la hermana, yo también estoy por el corredor a 25 minutos del templo. Y bueno, hermana Nidia, gusto en oírla, saludo, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, hermana Betsy. ¿Hay alguien más dentro del auditorio? Mientras alguien más levanta la mano, quiero leerle, hermana Rovira, algunos mensajes que estuvieron en el chat, ¿sí? Dice hermano Jorge Acevedo, qué linda descripción, la foto de sus hermanas, ¿verdad? Dice el hermano Acevedo también, siempre pensaron que era miembro de SUD, más conocida como un miembro seco. En mi unidad pasó lo mismo con una niña, ahora ella ya regresó de una misión regular, ¿verdad? Rocío Pérez dice, hermana, hermosa historia, hermana. Hermano Jorge Acevedo dice, muchas gracias, Nidia, por tu tiempo, dedicación y amor por la obra. Hermana Griselda Hernández dice, ¿cuánto tiempo estuvo en la iglesia sin bautizarse? Como 12 años. 12 años, muy bien. También hermana Griselda dice, gracias por su historia y muy bonitos sus ojos. Ah, gracias. A mí me pasó algo bien curioso cuando estaba recién casada, un hermano de Panamá, allá en Costa Rica, porque me casé y al día siguiente me fui a vivir a Costa Rica. Entonces me dice el hermano, hermana, por casualidad, usted cuando era pequeña no usaba trenzas. Le digo, sí, yo usé trenzas hasta los 12 años. Dice, yo me acuerdo de una niña chiquita de trenzas doradas que correteaba por los pasillos de la capilla de Bellavista. Y yo, sí, era yo, el hermano muy querido. Después, como es la vida, nos vinimos a vivir acá a Panamá y resulta ser que el hermano necesitó hospedaje y vivió en mi casa entonces. Y ya Wow. tenía hijos yo y mi hija chiquita, él tuvo varones y mi hija chiquita a veces lo agarraba y lo abrazaba así. Y mi esposo le decía, no, cuidado con el hermano. Y él decía, no, tranquilo, hermano Rovira, yo no tengo brazos de niña que me abrace. Qué bonito, qué bonito. Hermana Mayra González, levanta la mano. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Nidia. eh, Hermosas sus experiencias y doy testimonio de todo el trabajo que ha hecho la hermana Nidia, ayudando a muchos jóvenes en seminario, instituto. Yo sé que muchos la quieren, los hermanos en el templo, los obreros, y antes de ser obrera, sí, ella asistía mucho al templo. Y sé que ella es bastante dedicada en todo lo que es la obra del Señor y ayuda a mucha gente. Mucha gente la ama y la quiere mucho. Y gracias, Lidia, por darnos esta oportunidad de escuchar. Gracias a usted, hermana Mayra. Muy Tengo la bien. bendición de tener muchos hijos. Muchos de mis alumnos de instituto me llaman mamá o madre. Y tengo bastantes nietos también. Es abuela ya. Muy bien. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta historia. Hermana Rovira, muchas gracias. Muchas A gracias por su ustedes. tiempo. Gracias por sus experiencias. Gracias por sus palabras. ¿Verdad? Han marcado también nuestras vidas y nos han motivado esta noche a poder seguir adelante, a seguir buscando a nuestros antepasados. Como hermana Nidia decía, ellos no se cansan, están trabajando más de aquel lado y entonces tenemos que hacer nuestra parte acá.
Agradecemos a todos por su tiempo esta noche y compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, vamos a dejar de grabar.